Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos, todos? Buenas tardes, como decía, buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos estén viendo. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente en esta semana de que podamos tener una charla de Torah. En esta ocasión vamos a platicar un poco de la parashá Mishpatim. Mishpatim, que le puse el título de La inmortalidad en este mundo. Y vamos a ver ¿por qué? Porque tenemos cosas que platicar. Por ejemplo, la parashá Mishpatim empieza con la palabra BL, lo que quiere decir que es una continuación de la parashá anterior y hasta de la anterior. En Parashat Yitro recibimos la Torah y en la parashá de Shalach recibimos los 72 nombres de Dios. Es decir, venimos de un lugar muy alto, de la conexión con la inmortalidad, nada más y nada menos. Y ahora nos encontramos con una serie de leyes que son muy importantes. Vamos a ir viendo y vamos a checar varias veces esto de que son un conjunto de leyes. Un conjunto de leyes que nos ayudan para que sepamos qué, cómo, cuándo, dónde debemos de hacer y de no hacer y de qué manera comportarnos en este mundo y algo que es muy importante, con los demás. También nos recuerdan quiénes somos y por lo mismo cómo debemos comportarnos. ¿Qué es lo que se espera y esperamos de nosotros mismos? Como decíamos, venimos de un lugar de un alto grado de espiritualidad de las semanas pasadas, cosa que es muy difícil de lograr si hicimos bien nuestra conexión. Y es más difícil aún mantenerla. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice Shemot 19:6. Sacerdotes dice. Entonces, debemos de estudiar y enseñar la Torah, como dice Seforno en Shemot 19:6 también. El Zohar dice que al principio se le llamó a Am Israel, al pueblo de Israel, Kadosh, es decir, santo. Y ahora se le llama Kodesh. ¿Cuál es la diferencia entre Kadosh y Kodesh? La palabra quiere decir lo mismo. La diferencia es que Kadosh es un adjetivo y Kodesh es un sustantivo. Y aquí la diferencia entre adjetivo y sustantivo es que el sustantivo nombra, mientras que el adjetivo describe. Los adjetivos son palabras que se usan para calificar a los sustantivos. O sea, resaltan las propiedades y las cualidades que se usan para calificar a los sustantivos, o sea, resaltan lo que se está describiendo, las cualidades que se están describiendo. Rabbi Yossi dice, entre algunos comentaristas, que la diferencia es que uno es arriba y el otro es un poco más abajo. Yeshayahu Anabí, el profeta, dice: los que permanecen en Sión y los que sobrevivan en Jerusalén serán llamados Kadosh. Todos los que sean inscritos para la vida. Arriba se llaman Kadosh y más arriba,
Kodesh. Si escuchan mi voz y cuidan mi pacto, serán apreciados entre los demás pueblos. Pues mía es toda la tierra y serán un reino de sacerdotes y un pueblo santo, dice Shemot 19:5. Kadosh, que como ya hemos dicho, si mal no recuerdo en varias ocasiones, además de santo, quiere decir como separado, como aparte. Y es el rol, este rol, lo que nos da la santidad, y no la santidad la que nos da el rol. Y aquí entendiendo rol por función, es decir, tendríamos que decir es la función lo que nos da la santidad y no la santidad lo que nos da la función, es decir, el que hagamos activamente el trabajo que tenemos que hacer es lo que nos da la santidad y no al revés, no porque se nos nombre ya de inmediato o de facto lo seamos. Esto es muy importante. Cumplir el pacto con Dios y enseñarlo a otros nos da la santidad. Y cuando logramos tenerla, nos conectamos al mundo espiritual de arriba. Pero debemos saber escuchar y entender estas leyes. Hay un cuento, hay veces que no sabemos escuchar bien. Hay un cuento de una persona que maltrataba mucho a su esposa, física, verbal, emocionalmente, de tal manera que varios de la congregación fueron a hablar con su rabino y le dijeron: oiga, rabino, pasa esta situación, por favor haga algo en su darush que va a dar para que esta persona entienda. Entonces el rabino efectivamente habla y dice y condena esta práctica de maltratar a las esposas o a cualquier persona de cualquier forma y en cualquier momento. Y es muy enfático y lo repite y lo resalta mucho. Acabando de decir todo su speech, va y va con esta persona, con este esposo maltratador, y le dice: ¿qué te pareció? ¿Qué opinión tienes de todo lo que dije? Y lo que contesta el esposo es: sí, realmente tiene usted mucha razón. Hay gente que maltrata mucho a sus esposas y, pues bueno, eso no está bien. ¿Qué quiere decir? Que aunque oyó y que digamos que escuchó, realmente no le entró, no lo captó, era para él. Y muchas veces así nos pasa. Vemos muchas cosas, vemos cosas que nos están aludiendo directamente a nosotros y no nos damos por enterados. Por eso hay que estar siempre atentos y estar siempre alertas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Otra ley muy importante que siempre se confunde y que es importante aclarar, porque se piensa que es una ley que habla de venganza, y esto no es correcto. Estamos hablando de la ley de ojo por ojo y diente por diente, mano por etc. No se trata aquí de una ley, como decía, de venganza, no. Aquí de lo que estamos hablando es de las leyes de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto no es más que digamos, una especie de boomerang que uno lanza y en algún momento regresará. Otra es nacer en Ishma, que también
se habla mucho y hay que decir que sabemos, ya se ha dicho muchas cosas, pero es importante que sepamos lo importante que es iniciar el movimiento abajo, es decir, acá en el mundo de la acción, para estimular o incitar o encender el movimiento arriba. Si nosotros, de todos modos, lo hacemos, aún y si no sabemos, aún y si no entendemos, de todos modos lo hacemos y después investigamos y estudiamos para saber el por qué y para qué. Pero si lo hacemos solamente porque el Creador así nos lo pidió, tiene un valor muy especial. ¿Por qué? Porque estas leyes están dadas para completar nuestro proceso en este plano. Porque lo más importante de todo es el proceso para completar nuestro tikkun. Esta parashá tiene 118 tsukim. 118 es un número muy importante porque es 100, si lo descomponemos, es 100 más 18. Y sabemos que 10 son el número de Sefirot del Etzahaim, del árbol de la vida. Entonces 10 por 10 es la expresión del árbol de la vida potencializado. Y también sabemos, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, que Hay, la palabra vida, tiene como numerología 18, es Yud y Het. Entonces, es esta parashá la que nos conecta con la vida. ¿Cómo? A través de las leyes. Que de repente las leyes se ven como algo que nos oprime, pero es más bien algo que nos libera, algo que nos ayuda a ser libres en este mundo. Es una semana entonces para completar la vida de la vida diaria, del proceso, de la trinchera, digamos. 40 días estuvo Moshe en la montaña. 40 días se necesitan para crear un hábito o para destruir un hábito. Leyes de los esclavos también vemos aquí. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. ¿Qué nos esclaviza? ¿Qué es lo que no nos deja ser libres? ¿Queremos seguir siendo esclavos? ¿Amo a mi amo? ¿A mis miedos? ¿A mis inseguridades? ¿A mi exceso de amor por el dinero? ¿Por el poder? Mishpatim también quiere decir sentencia. Podemos cambiar nuestras sentencias. Podemos y recordemos que esta fecha que está próxima, que es Purim, es como el pueblo de Israel logró cambiar una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte para todo el pueblo. Se logró transformar en una conexión con Mashiach. Vean nada más el salto. Una sentencia de muerte se transforma en una conexión con Mashiach. Aquí les voy a recomendar que hagamos conexión con uno de los nombres de la tabla de los 72, que es Yud Lamed Hei. Ese Yud Lamed Hei nos sirve para endulzar el juicio. Todas las leyes llevan su dosis de juicio. Podemos también cambiar nuestras sentencias, podemos suavizarlas, a lo mejor hasta desaparecerlas, con esta meditación de Yud Lamed Hei.
Vamos a ver qué nos dice el Rebbe de Lubavitch también acerca de esta parashá. Y dice que tenemos que la humanidad recibió su primera lección sobre ideales de justicia y de paz cuando se reveló su ley en el monte Sinai. Por lo que no es casualidad, amigos, que la parashá comience diciendo: estas son las leyes que tú, Moshe, pondrás ante ellos. Los sabios nos explican que son leyes que regulan la conducta interpersonal, es decir, las relaciones entre los hombres, y que deben ser observadas, no en virtud de un imperativo social, ni económico, no, sino por virtud de su origen divino, por la fuente de donde vienen. El Baal Shem Tov enseñó que todo lo que la persona ve o escucha debe de enseñarle algo, debemos de extraer algo de ahí para nuestro servicio hacia el Creador, hacia Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, el tratar de comprender cualquier evento que tenga lugar en el mundo, debemos de tratar de ser sensibles hacia esto y de ver más allá de lo mero aparente, de la mera apariencia, de la mera ilusión, y apreciar su mensaje espiritual. Todo tiene un mensaje espiritual. Ver los signos y señales. Debemos de vivir y de aprender a vivir con estas leyes. Ya estamos en los momentos previos de la redención. Muchos rabinos han dicho que el Mashiach ya debe de venir. Estamos todos con nuestra atención centrada en la inminencia de la redención. Ya estamos, ya hemos visto todos, lo hemos mencionado en otras charlas, muchos signos hay que ya está por venir. Este proceso está efectuando también cambios en el mundo en general, produciendo ya hechos que apuntan y anticipan en un futuro la paz y la armonía. Paz y armonía que impregnan al mundo de la era de la redención. No habrá hambre, ni guerra, ni envidia, ni competencia, porque las cosas buenas fluirán con abundancia. La ocupación de todo el mundo, esto es maravilloso, será únicamente el conocer a Dios. Podemos nosotros, y tenemos esa capacidad y esa oportunidad de ya anticiparnos a esta era, que ya estamos, más que anticiparnos, ya estamos en los principios, pero ya estamos, de vivir nuestras vidas ya llenos del espíritu, de la energía de la redención. Podemos reflejar la unidad entre las personas, que será característica de la era de Mashiach. Estos esfuerzos no son en balde. Estos esfuerzos que hagamos en mantener esta unidad, en ayudar al otro, van a acelerar la llegada de esta era. Cuando la unidad de Dios, que abarca todo, impregne y penetre la totalidad de la existencia, entonces, incluso en la parashá, ya se ve una alusión a la conclusión del exilio y al comienzo de la redención.
en donde dice, la parashá se ocupa principalmente de las leyes que rigen las relaciones sociales y comerciales entre los diferentes individuos. Estas leyes ya están incluidas en el orden del Tratado Nezikin. El Tratado Nezikin, que sabemos, trata de los daños. Nuestros sabios explican que todo el orden de Nezikin se puede considerar como un solo tratado, aunque sabemos que son tres, que es Baba Kama, Baba Metzia y Baba Bata. Estos tres realmente forman uno solo. Ahí radica el concepto de exilio y redención. Los tres tratados mencionados se refieren a los tres periodos de exilio que hemos sufrido por años, por milenios, y son el exilio de Egipto, el exilio después de la destrucción del primer Beit HaMikdash y el exilio actual que comenzó después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, del segundo templo. Si comparamos estos tres tratados, se hace una marcada diferencia. Baba Kama y Baba Metzia comienzan con factores negativos. Las 4 fuentes de daños y una disputa sobre un artículo perdido, de eso se trata. Así comienza, digamos, con estas 4 fuentes de los daños y con una disputa sobre un artículo perdido. Baba Batra, por el contrario, comienza con una descripción sobre unos socios que voluntariamente desean minimizar el daño que uno podría causar al otro, es decir, es una cuestión positiva. Así también, la conclusión de Baba Batra se centra en un aumento de la sabiduría que sabemos que acompañará a la era de la redención. Es este aumento de sabiduría que estamos viendo a través de las clases, que estamos viendo a través del estudio, que estamos viendo a través de las meditaciones. Este aumento de sabiduría es lo que ayudará a anular las influencias negativas en el mundo. Entre más sabiduría tengamos, entre más conocimiento tengamos, la influencia negativa del mundo se irá reduciendo. Difundir la paz y la unidad sirve como catalizador de la redención, y esto también se ve reflejado en la parashá, porque el propósito de las leyes incluidas en ellas es fomentar la paz. Si nosotros guiamos nuestra vida por este listado de leyes, vamos a ver que nuestra vida va a ser mejor, va a tener más paz, va a tener sabiduría, va a tener preocupación por el otro, va a tener bendición. De manera similar, nuestros sabios dicen que Sion será reconstruida a través del Mishpat, es decir, de la ley, del juicio. Como está escrito, Sion será redimida con Mishpat y los que retornan a ella con Sedaká.
Y es muy significativo el énfasis que se hace en los actos de bondad en esta parasha. Se habla hasta de hacer préstamos gratuitos. Y el tratado Baba Batra asocia esto con la redención, declarando que grande es la tzedakah porque acerca a la redención. Este Shabbat, amigos, amigas, vamos a hacer vamos a anunciar la luna nueva para el próximo mes de Adar. Y se anuncia la redención de la luna nueva como la renovación de la luna después de su ocultamiento. Se usa esto como una analogía de la renovación y de la redención del pueblo de Israel y del mundo, que se renovará en el futuro como se renueva la luna. Y ese futuro ya no está lejano. Antes se hablaba a lo mejor de que un futuro lejano, ahora no. Ahora está muy cercano. Que se renovará en el futuro como se renueva la luna. Nuestros sabios asocian el mes de Adar como un puente entre dos redenciones. Una es la redención de Purim, que sabemos que es en el mes de Adar, y es el puente para otra redención que sabemos que es la redención de Pesaj. Amigos, amigas, que tengamos el mérito de vivir la redención definitiva y de inmediato, que sea ya. Inmediato, por cierto, en hebreo se dice miat y se escribe mem yud dalet. Y esta palabra se refiere a los tres líderes o a los tres personajes importantes que están ligados o asociados a la redención, que son Miad, como decíamos, Mem, se refiere a Moshe Rabbeinu. La Yud se refiere a Israel, y por Israel debemos entender a Israel el Baal Shem Tov. Y la Dalet al final de Miad es acerca de David Malka Meshicha, es decir, el rey David, el ungido, el Mashiach. Amigos, amigas, estamos en una época de una gran oportunidad. Estamos en la época en que podemos vivir la experiencia de la redención total y definitiva. Tenemos las herramientas que necesitamos para poder pavimentar, para poder traer esa energía de Mashiach a nuestra vida, a la vida de los demás, a todo el mundo, a la creación. No la desaprovechemos. Conectémonos con estas leyes que lo que nos están diciendo es: sí, venimos de recibir la Torah, venimos de traer las tablas de los 72 nombres, pero ahora todo eso tenemos que aterrizarlo. Tenemos que también tener los pies en la tierra. Tenemos que saber convivir, tenemos que saber amar a los demás
para que podamos crear esa energía que traiga de una vez a Mashiach, que podamos verla, que podamos sentirla y vivirla. Y podemos, esa es la buena noticia, que podemos hacerlo, no en el futuro, no a lo mejor dentro de unos años, no. Podemos empezarla a hacer desde hoy mismo. Desde hoy mismo podemos comenzar esa conexión con Mashiach. ¿Cómo? A través de la conexión con las tablas de la ley, con la Torá, usando las herramientas de los Ain Bet Shemot, de los 72 nombres, y poniéndolas en práctica con leyes que nos ayudan en el día a día en nuestra relación con los demás. Con eso que hagamos, con eso que usemos, con eso que pongamos en práctica y lo entendamos, lo meditemos, lo vivamos, con eso es suficiente para empezar a vivir nuestra redención desde hoy, desde ya. Esa es una maravilla y esa es una noticia maravillosa que estamos esperando ya desde hace mucho tiempo. No la desperdiciemos, aprovechémosla, agarrémonos, colguémonos y hagámosla, porque aparte de todo nos va a traer mucha felicidad ese proceso. Lo importante es el proceso. La guerra, la batalla ya está ganada. Lo que tenemos que hacer es el proceso, disfrutar el proceso que nos va a llevar hacia eso. Amigos, amigas, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus pantallas y espero a sus corazones, a sus vidas, que estemos en contacto, que estemos siempre viendo qué podemos hacer para ser mejores, para ayudar a otros a ser mejores. Recordemos que lo importante sí es llegar, pero no llegar solos, que lleguemos todos juntos. Muchísimas gracias. No quiero irme sin agradecer profundamente, desde el corazón, sus aportaciones que, como siempre digo, nos hacen socios a ustedes, a nosotros, y somos socios del Creador en este esfuerzo, en este trabajo maravilloso de ¿qué? De llevar felicidad, sabiduría, alegría, conocimiento, que podamos seguir haciéndolo por mucho tiempo, que podamos llegar a más gente, que podamos compartir y hacer felices a mucha gente, que haya mayor conocimiento del Creador, que quitemos toda esa negatividad que nos estorba para una vida de milagros y maravillas. Gracias, mi querido Joel. Nuevamente, gracias a todos. Shalom Ubrahot. Hasta la próxima.